Hola amigos de Habla Divertido, soy Paulo César, bienvenidos a otro video de la serie Autoaprendizaje de Idiomas. El día de hoy voy a hablar de los dos exámenes de certificación de inglés que son más pedidos por las universidades como requisitos de admisión. Muchas de las personas que estudian inglés buscan certificarse porque uno de los requisitos de admisión es lograr un puntaje mínimo en estos exámenes. El día de hoy voy a responder algunas de las preguntas que con más frecuencia me hacen mis estudiantes sobre este específico tema. Parcialmente sí. Estos no son exámenes para demostrar que uno sabe un idioma, con todo lo que esa definición de saber un idioma implica y que yo ya expliqué en este video. Estos son exámenes para demostrar que estamos en capacidad de estudiar en ese idioma, con todo lo que ello implica, es decir, leer textos académicos, elaborar informes y ensayos, hacer exposiciones, participar en debates, comprender conferencias, entre otras habilidades, entre ellas incluso escribir y defender la tesis de grado. Es posible entonces que muchas personas que nosotros podríamos decir tienen un alto nivel de inglés no logren altos puntajes en estos exámenes. Y también puede darse el caso contrario. Personas que nosotros escuchamos y decimos, no, su inglés no es tan bueno, pero resultan siendo muy fuertes en el componente de producción escrita, de comprensión escrita, y entonces logran un puntaje total muy alto, aunque parezca que no se desenvuelven muy bien en contextos informales de comunicación oral. Definitivamente sí. Hay tareas de estos exámenes que son demasiado específicas de contextos académicos y que probablemente nunca las vayamos a usar fuera de él. Por ejemplo, la primera tarea de producción escrita de IELTS. Allí tenemos que hacer lectura de gráficas estadísticas, de barras, de torta, de líneas o de pronto una tabla con datos con el fin de escribir un texto que las explique. Esta habilidad específica de describir gráficas no hace parte por lo general de los cursos de idiomas tradicionales y tampoco es el tipo de habilidad que uno desarrolla en un escenario de inmersión. De la misma manera, la elaboración de ensayos académicos para contrastar dos ideas opuestas. Sí podemos en contextos informales de conversación hablar de nuestros puntos de vista, pero en este ensayo el lenguaje es muy diferente, es mucho más formal, mucho más estructurado, así que debemos estudiar de manera específica para lo que nos piden estas pruebas. Esta pregunta la escucho con muchísima frecuencia. ¿Cuál es el examen más fácil? Pero esta no es la pregunta indicada. No es que un examen sea más fácil que otro, sino que un examen resulta más conveniente que otro según varios factores. Por ejemplo, la meta propuesta para cada estudiante, sus preferencias, la existencia de habilidades adicionales previamente aprendidas y el requerimiento de la institución que pide el examen. Cada institución define sus puntajes mínimos de admisión, que pueden no coincidir con las de las otras instituciones. Por eso es que hay que reformular la pregunta. ¿Cuál examen es más conveniente para mí? Hay una correlación, pero no es exacta en el 100%. Existen numerosas tablas que muestran la equivalencia entre estos dos exámenes y los 6 niveles del marco común europeo. Esta equivalencia tiene mucha incertidumbre y se muestra como intervalos que a veces se solapan y en algunos casos dos tablas se contradicen entre sí. Por ejemplo, la tabla creada por el ICONTEC para validar el nivel de los profesores de inglés, que se puede consultar en la norma técnica 5580, dice que TOEFL no permite certificar el nivel C2, pues el máximo puntaje posible, 120, lo homologan como un C1. Y en esa misma norma, un IELTS de 7.5 sobre 9 es homologado como un C2. En otras fuentes establecen que el puntaje para ser un C2 es a partir de 8.0 en IELTS y a partir de 115 en TOEFL, pero reportan diferentes límites inferiores para asegurar cuál es el nivel C1, desde 95 puntos el más indulgente hasta 110 el más exigente, justamente el de la norma técnica de ICONTEC. Entonces, con esta disparidad de criterios, ¿cuál examen escoger? Como muchas veces he repetido a lo largo de mis videos, todo depende del propósito. ¿Para qué quieren certificarse ustedes? Tengan en cuenta que cada institución que pide este examen determina cuáles son los puntajes mínimos. Aquí podemos encontrar, por ejemplo, esta maestría que exige un 61 de TOEFL y un 6.0 de IELTS. La balanza queda muy a favor de TOEFL, es muchísimo más fácil sacar un 61 que un 6.0, mientras que esta otra exige 90 de TOEFL y 6.0 de IELTS. Podríamos decir que es una dificultad equivalente. Y también hay casos como el de esta maestría que dice yo no acepto TOEFL, solamente IELTS. Por eso es que debemos buscar cuál es el resultado más conveniente para nosotros. En mi caso, en 2018 presenté el IELTS académico porque yo quería cumplir con el requisito que la norma técnica de ICONTEC establece para los profesores de idiomas. Y según esta norma, como podemos ver aquí, no es aconsejable presentar un TOEFL. Necesitaría un puntaje muy alto para poder demostrar un C1. Además, IELTS me daba la opción de demostrar un nivel C2. Solamente por esos dos criterios yo escogí IELTS. No logré el nivel C2, pero el examen me daba la opción. Finalmente quiero aclarar que si bien estos exámenes tienen una escala que permite cobijar incluso desde los niveles más básicos, si lo que ustedes necesitan es demostrar un nivel B1 o incluso inferior, lo mejor es que busquen un examen específico para esos niveles.
Esta es la pregunta relevante. ¿Cuál examen debo escoger? Para ayudarles a resolverla, mostraré cuál es la diferencia en los componentes de estos exámenes, que por fortuna son muchas, las suficientes para poder hacer esta elección con muy buen criterio. Ahora vamos a suponer que el criterio puntaje mínimo exigido es equivalente en los dos exámenes. Comencemos por el componente de producción oral, speaking. ¿Qué tienen de diferente? En IELTS se tiene una entrevista corta en vivo con un examinador. Se trata de una conversación generalmente para sustentar puntos de vista y hablar de experiencias pasadas. Si las respuestas son cortas, el entrevistador nos formulará preguntas adicionales para que ampliemos o parafrasea su pregunta para forzarnos a aclarar un punto que quedó superficialmente explicado la primera vez. No hay un límite de tiempo tan exacto para responder como si lo hay en TOEFL, que un timbre nos indica cuándo se abre y cuándo se cierra el micrófono. TOEFL por su parte propone preguntas que deben ser respondidas frente a un micrófono. No hay contacto visual con un entrevistador ni una conversación como tal. No nos pedirán ampliar la respuesta en caso de que sea muy corta y si nos sobra tiempo deberemos esperar a que termine el tiempo estipulado. Lo sabremos por un timbre. Otra diferencia crucial es que TOEFL tiene preguntas integradas, es decir, debemos hablar acerca de contenidos que hemos leído o que hemos escuchado. Así que una débil comprensión oral puede hacernos tener un bajo puntaje en esta sección y eso no ocurre en IELTS. Finalmente, un elemento que a muchas personas puede distraer o incluso ponerlas un poco nerviosas es que en TOEFL hay más personas respondiendo sus respectivos exámenes en el mismo salón y esto puede ser intimidante o incómodo para algunos. Nosotros estamos escuchando cómo otras personas están respondiendo sus respectivas preguntas y esto a algunos les puede afectar su autoconfianza. Pueden sentirse bloqueados pensando que su propia pronunciación no es tan buena como otra que están escuchando allí mismo. El caso opuesto es writing, que es el componente en el que más se parecen esos dos exámenes. En los dos casos se trata de escribir ensayos en los que se responden preguntas para defender y sustentar un punto de vista, un acuerdo o un desacuerdo frente a una opinión, una preferencia o cómo podríamos desenvolvernos en una situación hipotética. Sin embargo, hay notorias diferencias que pueden inclinar la balanza hacia uno u otro examen. La principal es la extensión. TOEFL exige 300 palabras en 30 minutos, mientras que IELTS exige 250 palabras en 40 minutos. La segunda diferencia es operativa. TOEFL se responde en computador, mientras que IELTS se responde manuscrita a lápiz. Eso indica que para poder enfrentarse al TOEFL hay que tener muy buenas habilidades de mecanografía. En inglés. La tarea corta de escribir sí es muy diferente. En el IELTS académico hay que describir una gráfica, que puede ser de línea, de barra, de torta, una tabla de datos, mientras que TOEFL es una prueba integrada. Leemos un pequeño texto, escuchamos una conversación acerca de ese texto y tenemos que escribir nuestra opinión acerca de lo leído y lo escuchado. Con respecto a la prueba de comprensión oral, la principal diferencia es que TOEFL presenta audios en los que predomina la pronunciación americana, mientras en IELTS predomina la pronunciación británica. Además, en IELTS solamente escuchamos el audio una vez, mientras que TOEFL escuchamos un audio completo y después nos preguntan acerca de una parte muy específica y repiten para nosotros esos pocos segundos. De manera general, estos audios son muy claros a una velocidad estándar, no tienen acentos muy marcados ni usan slang o modismos. TOEFL puede presentar una pequeña conferencia o la exposición de un profesor en clase o el diálogo entre un estudiante y un profesor en su oficina. Y luego formula preguntas de tipo inferencial del estilo ¿por qué el profesor quiso decir esto? ¿A qué se refería cuando dijo aquello? La habilidad de comprensión lectora se evalúa de una manera un tanto estándar en todos los exámenes. Vamos a leer un texto y vamos a responder preguntas para verificar su comprensión. La principal diferencia entre IELTS y TOEFL es que en TOEFL la lectura suele ser de un tema científico del que probablemente el estudiante no tiene conocimiento previo. A mí, por ejemplo, me tocó un tema de paleontología. No se requiere saber este tema, pero sí ayuda mucho estar familiarizado con él. De todas maneras, el examen siempre dice la información para responder las preguntas está contenida en el texto. No se va a evaluar ningún conocimiento previo. En IELTS el texto suele ser más general. En mi caso fue la historia de un artista y su ciudad, lo que representaban sus esculturas y cómo sus exposiciones habían atraído turistas. Con base en todo lo expuesto y teniendo en cuenta que las 4 habilidades se pueden estudiar de manera independiente, este sería el algoritmo para ayudar a tomar la decisión. Primero, verifique el puntaje mínimo que necesita lograr en los 2 exámenes. Segundo, consulte la tabla de equivalencias para verificar si hay una diferencia sustancial en esos puntajes requeridos. Tercero, ¿estos requisitos son más fáciles de lograr en uno de los 2 exámenes? Cuarto, si la respuesta es sí, escoja ese examen con el requerimiento menor. Si la respuesta es no, continúe. Quinto, ¿tiene una buena mecanografía en inglés? Si no la tiene, escoja IELTS a menos que quiera trabajar esa habilidad en el poco tiempo que le queda para presentar el examen. Sexto, ¿está familiarizado con la pronunciación británica? Si no, escoja TOEFL a menos que pueda trabajar en mejorar esa comprensión. Séptimo, ¿sabe en español leer, interpretar y explicar gráficos estadísticos de todo tipo con un buen vocabulario? Si no lo sabe, escoja TOEFL. Octavo, ¿se siente cómodo respondiendo oralmente a un micrófono o preferiría tener una entrevista con una persona real? Escoja examen según su respuesta. Noveno, ¿se sentiría intimidado si al lado suyo otras personas están respondiendo sus exámenes en voz alta?
¿Cree que eso le afectaría en su respuesta? Si sí lo cree, escoja IELTS. Finalmente, décimo, si necesita, requiere o le interesa demostrar el nivel C2, escoja IELTS. Probablemente encontraron que algunas respuestas los inclinan hacia TOEFL, mientras que otras los inclinan hacia IELTS, pero ya tienen elementos suficientes para decidirse cuál presentar. El siguiente paso entonces es comenzar la preparación específica según el examen que haya escogido. Próximamente traeré algunos videos en el que muestro cómo se puede hacer esta preparación de manera autónoma, tal y como lo recomiendo en este artículo para el aprendizaje de idiomas en general. Y bien amigos, hasta aquí el video de hoy, espero que esta información les resulte muy útil. Les deseo muchos éxitos en su presentación. En próximos videos voy a mostrar cómo se puede preparar estos exámenes con recursos gratuitos disponibles en internet. Así que no se despeguen de esta serie y hasta la próxima, con Habla Divertido. Recuerden que todos los videos de Habla Divertido tienen su transcripción en el blog habladivertido.wordpress.com. Si les gustó mi contenido y quieren apoyarme para crear más artículos y videos, pueden hacerlo invitándome un coffee a través de la plataforma PayPal. No olviden suscribirse al canal, seguirme en Facebook y Twitter, dejar sus comentarios y preguntas, porque muchas de ellas me servirán para decidir los futuros contenidos del blog y del canal. Muchas gracias por brindarme su apoyo y hasta el próximo video.